Hola queridos hermanos, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy apologético, esa es mi profesión y pertenezco a la Iglesia Católica. Soy católico desde que nací y entré a la palabra, al estudio de la palabra a partir de los 14 años. Bueno, en estos momentos yo quiero explicar en este video cuál es la verdadera iglesia que Jesús fundó, la verdadera iglesia. No quiero tocar el tema por historia, porque si lo toco por historia, automáticamente mis hermanos separados van a protestar. Y entonces siempre ven la manera y la forma de querer contradecir a Dios. No a mí ni a cualquier hermano que defiende la iglesia de Dios, la única iglesia que Jesús fundó. No los atacan a ellos, están atacando directamente a la iglesia que Jesús fundó. Pero ellos lo hacen sin saber, porque son manejados y engañados por espíritus engañadores que el diablo envía, porque el primer encargado de destruir la iglesia de Dios es el diablo. Pero bueno, entonces yo prefiero llamar a mis hermanos protestantes y llamarlos mis hermanos separados, porque ojo, algo tienen que saber ustedes, hermanos protestantes, lo repito porque quiero que sepan esto. La Biblia a ustedes los nombra con dos nombres muy fuertes, y es la Biblia, no soy yo. La Biblia los nombra a ustedes arrastrados. Así como lo escuchan, la Biblia a ustedes los nombra arrastrados, porque se dejaron arrastrar por el demonio. Fueron engañados. Y a pesar que fueron engañados y saben que son engañados, no quieren abrir los ojos cuando realmente Dios les habla por intermedio de sus enviados. No quieren abrir. Y otra cosa que también la Biblia los nombra a ustedes, que son anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Que están en contra de Cristo. Y eso lo dice la Biblia, y eso hacen ustedes. Quiero que sepan de que están actuando así por su ignorancia, no por otra cosa, por su ignorancia. No se molesten. Cuando alguien les dice la verdad, no se deben molestar, porque es así. Yo no fui un drogadicto, yo no fui un alcohólico, yo no fui un homosexual y recibí lo divino y me convertí. Ahora agarro mi Biblia y predico que soy enviado de Dios. Eso no existe. Entiéndanlo, eso no existe. Son engañados por espíritus engañadores. Búsquenlo en la Biblia. Solamente hago acápite antes de empezar a explicar la iglesia que Jesús fundó, la iglesia verdadera. Eso quiero que sepan. Bueno, yendo al tema, Cristo realmente quiso fundar su iglesia. Él lo pensó antes de fundarla. Dijo, voy a fundar mi iglesia, y va a ser una iglesia que voy a amar, y que Él mismo se va a entregar por ella. Bueno, estas son mis palabras, ¿no? Lo voy a sustentar con la Biblia. Ojo, me estaba olvidando.
Lo voy a sustentar con la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de mis hermanos protestantes. ¿Ok? Entonces sigamos. Jesús deseaba una iglesia espléndida. Y Él mismo la preparó a esa iglesia. ¿Y ustedes saben cuál fue el motivo verdadero por qué Jesús deseó tanto formar su iglesia? Porque veía que toda la gente estaba equivocada, veían que toda la gente no estaba en la verdad. Entonces Él dijo, voy a formar mi iglesia, en singular, voy a formar mi iglesia, y en esa iglesia voy a decir la verdad. Entonces vamos a empezar con Mateo 16, versículo 13. O sea, Mateo capítulo 16, versículo 13. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles respondieron: unos Juan el Bautista. Estaban equivocados. Otros Elías, y otros Jeremías, y otros decían algunos de los profetas. Estaban en la mentira, estaban equivocados. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y miren, algo muy curioso. Miren quién va a responder. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y antes de seguir con la Biblia, quiero pasar a otra parte de la Biblia donde Dios, Jesús, le cambia el nombre a Pedro, porque ustedes saben que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1, versículo 42, donde dice así: recuerden que Jesús no conoció primero a Simón, ¿ya? Conoció primero a Andrés, ¿ya? Entonces cuando se lo trajo, y dice así el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, así lo describe la Reina Valera. Entonces Jesús le cambia el nombre a Pedro. Y regresando a Mateo 16, en el versículo 18, Jesús viene a explicar por qué le cambia el nombre a Pedro, y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí también
Bueno, Jesús explica que en Pedro va a formar su iglesia, que él va a ser el jefe, el líder, el guía. Pero mis hermanos separados cambian, o sea, vuelvo a repetir, protestan contra lo que Jesús manda, porque comienzan a decir, no, que Jesús también quiso decir que él era la piedra angular y que esto que el otro. Ok, no sigamos con eso entonces. Vámonos a Juan, capítulo 21, en el versículo 15, y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y esto se lo dijo delante de los apóstoles. Cuando le dice, apacienta mis corderos, le quiso decir, apacienta mis apóstoles, a tus hermanos. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Entonces ahí ya encarga a todas las ovejas que pertenecen a su iglesia. Primero le dijo, pastorea mis corderos. Ahora le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, miren, ustedes saben, hermanos, que cuando en la Biblia lo dice algo, lo dice porque es importante. Cuando lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y si lo dice 3 veces es porque seriamente es importante. Y eso tienen que ver. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es la verdad que Jesús les dice. Entiendan eso, hermanos separados. Bueno, ahora pasemos a lo que realmente ¿qué hace la verdadera iglesia de Jesús? La iglesia que él fundó. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia que Jesús fundó es apostólica. Él dejó a sus apóstoles, les enseñó durante 3 años, estuvo con ellos, Él los escogió y fueron 12, no fueron 13, no fueron 11, fueron 12. Y ustedes saben por qué fueron 12, ¿no? Porque se refería o lo hacía por las 12 tribus de Israel, ¿no? Bueno, sigamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Jesús tiene el partimiento del pan. Ninguna otra iglesia lo tiene, solamente la iglesia
que Jesús fundó. Bueno, mis hermanos pueden decir, no, en mi iglesia también lo hacemos, y lo hacemos bonito, una vez al mes, y compartimos, y oramos, y tantas cosas, que esto, que lo otro. Perfecto. Yo no tengo por qué discutir cómo lo hacen, o por qué lo hacen, o qué sienten. Lo que estoy hablando es realmente lo que Jesús dejó, no lo que el hombre, o una doctrina del hombre. Es la doctrina de Dios, la doctrina de Jesús. Entiéndanlo eso, no es doctrina de hombre. Ahora, el partimiento del pan, ¿cada cuánto tiempo se tiene que ser? Y ahí mismo lo vamos a ver en Hebreos 2, en el capítulo 2, versículo 46, donde dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Salvos. El partimiento del pan, que es el cuerpo de Cristo. Eso va a ver en otro video. Voy a explicar qué es el cuerpo de Cristo. Con la Biblia, no con palabras, con la Biblia. Es lo que nosotros lo llamamos Eucaristía, y se hace todos los días. ¿Cuál es la única iglesia que hace eso? Es la iglesia que Jesús fundó, porque Él lo mandó, lo ordenó. Cuando Jesús resucita, Él ordena que se haga esto todos los días en memoria de Él. Eso es lo que Él nos dice que hagamos, nos ordena que hagamos. Y está en la Biblia, Reina Valera. ¿Por qué es importante la iglesia que Jesús fundó? ¿O cuál es realmente el valor principal? Y quiero decirles esto, que es la iglesia. La iglesia es muy importante. Recuérdenlo, sus hermanos separados. No como ustedes los dicen, que la iglesia no salva, la iglesia no es importante, el camino y la verdad lo tiene Cristo, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. Lo que quiero que sepan es algo. Cristo es la verdad. Y eso tienen que entenderlo ustedes, porque lo entienden de otra manera. Estudien, lean. Aparte cuando lean la Biblia, usen un diccionario, porque a veces ustedes confunden las palabras. Entonces mejor, como no entienden qué palabra dice la Biblia, agárrense un diccionario, y el diccionario le va a decir qué significa esa palabra, para que ustedes puedan entender. Porque ustedes confunden mucho, y mucho contradicen a Jesús. Entonces, ¿cuán importante es la iglesia para Jesús, para Dios? Eso lo vamos a ver en Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo... Vamos a leer el 21, ¿ya? En la Biblia Reina Valera. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso es importante estar en la iglesia que Jesús fundó, que es su única iglesia.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una santa y sin mancha. Dios quiso eso por su iglesia. Hermanos separados, ¿por qué ustedes cambian todo esto? Esté en la Biblia y esté en su Biblia de ustedes. No engañen, ni se dejen ser engañados por sus pastores, porque ustedes dicen, lo que es palabra del pastor es palabra de Dios. Y lo que la Biblia les dice, ustedes no aceptan, que es palabra de Dios. No me explico eso. No me explico eso. ¿Cómo no pueden entender ustedes eso? Porque yo sí sé que están cegados por el demonio, porque el demonio no quiere que Dios tenga una sola iglesia. Él quiere confundir. Por eso hay más de 35,000 iglesias. Y el que está bailando en estos momentos es el diablo, porque él los confunde a ustedes. Ahora vamos a ver qué dice Pablo a los efesios acerca de la iglesia de Cristo. ¿Qué les dice? Y eso lo vamos a poder ver en Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero vamos a tomar el versículo 3, ¿ya? Donde él dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que Jesús tiene un gran misterio para nosotros. Y Él solamente lo va a revelar en su iglesia. Entiendan esto, en la iglesia que Él fundó. No en la iglesia de Meneneo, no en la iglesia de Alberto, no en la iglesia de Ernesto, no, en la iglesia que Él fundó. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ustedes saben que Pablo en una parte él indica que él no se siente digno de pertenecer a la iglesia de Jesús. Él se siente como lo último, como el aborto, lo peor se siente. ¿Por qué? Porque él persiguió a la iglesia de Cristo. Él era el cazador de la iglesia de Cristo. Y ojo, que ahí no los perseguían y los metían presos. Los perseguían y los mataban a los cristianos. Así era Pablo. Hasta que un día en camino a Damasco se le presentó Jesús y le dijo, pues no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te persigo, le dice. Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, ese es para que más o menos sepan por qué Pablo se siente así, ¿no? A mí, versículo 8, a mí que soy menos
que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, ojo con esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Entienden eso, hermanos? Les repito, ya en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, ustedes no quieren ver más allá. Ustedes siguen a un hombre, siguen a un pastor, siguen, a quien sea. Pero no se engañen, ustedes no siguen a Cristo. Y no ataquen la iglesia de Cristo. Bien, ahora, ustedes saben que también lo que le dice Pablo a los colosenses en una de sus cartas, les habla también acerca de la iglesia. Y miren, eso lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde Pablo le dice a los gentiles, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, en su Biblia está, y les repito, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entiéndanlo, por favor. Y miren, en esta parte también, donde Pablo también le escribe a Timoteo. Y miren cómo le dice a Timoteo. Eso lo vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a empezar del 14, ¿eh? Para que vean que él tenía mucha amistad y quería mucho a Timoteo, ¿no? Esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto lo dice porque ya estaban siendo perseguidos, él tenía que ir y, estar en una forma fugitiva de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Entonces se expresaban de esa manera porque andaban ya por temor, por estar predicando la palabra de Dios. Y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que Cristo fundó es columna y baluarte de la verdad. La otra vez un amigo protestante, siempre porque buscan pelear y discutir y hablar sin fundamento, se hablan sin la Biblia, y me dice acerca de que, la iglesia católica es la verdad. Y yo le dije, no, un momentito. La iglesia católica no es la verdad. La iglesia católica tiene la verdad. Y nuevamente les repito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. Ok. Ahora sigamos identificando cuál es la iglesia que Jesús fundó. ¿Cuál es la verdadera iglesia de él? ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en Lucas 22, capítulo 31. ¿Por qué? Porque Jesús elige a Pedro como su líder y guía de su iglesia. Él va a ser la cabeza de su iglesia. Él tiene que guiar a su iglesia cuando él ya no esté. Pero primero va a rogar por él. Y esto acá lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Acá quiero recalcar esto, que nosotros los católicos vemos y enseñamos que Pedro tiene la primacía. Y también enseñamos con esta frase de Jesús que Pedro es infalible. Ojo, infalible no quiere decir que es impecable, porque Pedro fue hombre y pecó como cualquiera de nosotros. Pero Dios le da la autoridad y le da el papel principal a él como hombre. Y con esta palabra lo hace infalible. Le vuelvo a repetir. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez que has vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que él regrese de pecar, tiene que confirmar a sus hermanos, a los apóstoles. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahí es donde él lo niega y sigue esto. Pero en esta parte hago ver por qué Jesús lo nombra a él y lo hace infalible. Ruega por él. ¿Ok? Ahora, sigamos. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? En todas partes Jesús nombra a Pedro como primado, como principal. Entiéndanlo. Nosotros no ponemos a Pedro porque queremos.